Amigos, ¿cómo están? Nuevamente León, muchas gracias por estar viendo este nuevo video. Y bien amigos, el día de hoy les quiero hablar de un tema que es importante, no solamente para mí como un tema personal, sino también como un tema que he visto que de manera muy recurrente en diferentes grupos de Facebook y de todo ese tipo de lugares, de las redes sociales en lo general, que son de la metafísica propiamente hablando, preguntan mucho de cómo lo hicieron o cómo están tratando muchos de los participantes de esos foros para vencer la ansiedad y los ataques de pánico y, bueno, junto con pegado a la depresión. Yo viví durante varios años, pequeños años, viví bajo el tema de los ataques de ansiedad y de pánico. Les comento todo esto, les comento un poco de mi historia personal sobre esto para que hagamos el antecedente. En el año 2016, que fue un año particularmente malo para mí, fue un año en el que me detectaron dos cosas. Salí positivo con diagnóstico de diabetes, esto fue por ahí del mes de mayo, más o menos, del 2016. Y para el mes de noviembre del 2016 también salí positivo en diagnóstico de ansiedad y ataques de pánico. Bueno, en el tema de ansiedad y ataques de pánico, ¿cómo ocurrió? Un día, de repente, cualquiera, me acuerdo que fue en noviembre, hice un viaje por cuestiones de la escuela, uno de mis hijos, fui a un museo de ahí de la Ciudad de México, y recuerdo que ese día particularmente me sentía muy cansado, muy cansado. Yo se lo atribuí un poco al tema de la diabetes porque tenía poco que había salido con el diagnóstico de la diabetes y que inclusive en ese mismo año 2016 había tenido un muy pobre acercamiento energético al tema de la diabetes y cómo tratarlo. Entonces sí estaba, digamos, como que de alguna manera con toda la sintomatología de los diabéticos, que se cansan, les da sueño, tienen hambre, bajan mucho de peso, toda esa sintomatología yo la tenía en ese momento. Y les digo que cuando pasó esto me sentía muy cansado, como que de repente como que me faltaba el aire, como extraño me sentía y dije, ¿sabes qué? Esto pasa. Bueno, ya hicimos el recorrido en el museo, regresamos a casa y todo, y ya cuando llegamos a casa yo literalmente me estaba así, no desmayando, pero sí con muchísimo cansancio. Y ya por ahí de las 6 o 7 de la tarde, de repente empecé a sentirme mal, o sea, realmente empecé a sentirme mal. No les puedo yo decir exactamente cómo era, pero una sensación de extremo cansancio. Era típico, no era un cansancio normal. Y empecé a sentirme como si me fuera lentamente como desmayando, como el pecho apretado. Así me empezaron a doler los brazos, las manos, sobre todo empecé a sentir las hormigueadas, los pies los empecé a sentir hormigueados. Y de repente en algún momento empecé a sentir que me faltaba el aire y no respiraba, jalaba aire pero sentía que no estaba respirando. Y así empecé a entrar como en desesperación. Obviamente yo pensaba que era un super pico de azúcar. Inmediatamente fui y me chequé con mi glucómetro y verifiqué los niveles de azúcar y mi azúcar estaba bien. Estaba perfectamente, si mal no recuerdo, como por 105 o 100. Y ya era casi en la noche. Tenía poco relativamente de haber cenado, cenas muy ligeras, y no era eso, y empecé a sentir que el corazón empezó a subir el ritmo, a subir. Yo en ese momento pensé que era porque me estaba espantando, pero en algún momento logré tranquilizarme y el corazón seguía latiendo muy rápidamente. Y empecé como si fuera un ataque epiléptico, empecé a vibrar todo el cuerpo, las manos, no podía ni siquiera hablar. Bueno, por ventaja, a un par de calles de la casa había una clínica con un área de urgencias. Y fui a parar ahí, a ese hospital, ya me revisó el doctor. Cuando yo llegué al hospital yo no podía ni hablar, estaba... Era un temblor en todo el cuerpo, una cosa impresionante. Y de principio yo me imaginé que estaba sufriendo un infarto o que habría sufrido un preinfarto o alguna cuestión de ese tipo, por el corazón cómo se había acelerado, prácticamente sin motivo alguno. Y ya cuando me revisó el doctor, me acuerdo que me dio coraje en su momento, pero el doctor se empezó a reír
porque decía, no señor, usted lo que está perfectamente bien, tiene el pulso ligeramente acelerado, pero está bien de oxigenación, su ritmo es constante, no detecta alguna cardiopatía, algún problema como tal. Y me dice, ¿usted está bien? Lo que tiene es un ataque de pánico. Y dije, pero ¿cómo un ataque de pánico? ¿Es un ataque de pánico de qué, no? No he pasado un susto, nada. Bueno, ok. Pasó eso. Esa misma noche, pasé una de las más horribles noches de mi vida. Sentía que los músculos del pecho se apretaban. Era como una contracción, una contractura propiamente. Si se contrajeran. Y esta contracción me apretaba el corazón, me apretaba los pulmones y sentía que no podía respirar. No dormí prácticamente en toda la noche, dolor en los brazos. Cuando me empezaba a doler el brazo izquierdo dije, el corazón. Pero no era por ahí. Bueno, ok. El tema está en que tuve toda la sintomatología de un ataque de pánico. Quienes han vivido estos escenarios saben perfectamente a qué me refiero. Fue una noche terrible, la siguiente noche fue casi lo mismo. A los 2 días volví a parar a urgencias del mismo hospital porque sentía que no estaba respirando. Me pusieron una inyección creo que era un relajante muscular o algo así, ya no recuerdo muy bien. Y bueno, obviamente, pues me empecé a tratar ya de manera regular con un médico, fui a parar con un psiquiatra, con un psicólogo, fui a parar con un psicólogo, tomé medicamentos, empecé a tomar sertralina, que, bueno, para quienes saben es una droga propiamente para que la mente esté feliz, por decirlo de alguna manera, y no esté concentrada en el tema de estar así con la ansiedad. Tomé también propanolol, que es un medicamento para evitar las taquicardias. Es una pastillita muy pequeñita de 10 miligramos. Me mandaron que primero tomara un cuarto de pastilla, un cuarto en la mañana, un cuarto en la tarde y un cuarto en la noche. Pero al final del día, en algún momento, las taquicardias fueron tan intensas que tenía que tomar una pastilla entera, solamente para la noche, nada más para la noche. Porque llegó un momento en que eran 3, 4 taquicardias por noche, era horrible. Y aparte, cuando me daban las taquicardias, que nada más era en la noche, cuando me daban la taquicardia no podía ni hablar. Porque era toda esa sensación, así como si los músculos se engarrotaran y no podía hablar. Apenas podía pararme de la cama. Era verdaderamente horrible. Digo, no doy más información. Quienes han pasado por eso saben lo verdaderamente horrible que es pasar por un ataque de pánico en la madrugada y taquicardias. Ok, bueno. El tema está que durante aproximadamente casi un año tomé la sertralina. Durante año y medio tomé el propanolol. Casi 2 años tomé el propanolol. Hasta que llegó un momento en que la sertralina me estaba haciendo daño. Y por supuesto, ante una situación de pánico, de miedo intenso, pues toda la información energética que yo traía se me fue. Fue un momento de un muy duro aprendizaje para mí, porque entendí que había dejado de hacer cosas, había dejado de practicar algunas cosas que eran necesarias e importantes, y de alguna manera el cuerpo me estaba hablando a través de todos esos síntomas para decirme o para pedirme que regresara a todas las prácticas energéticas que tenía antes. Y esto va junto con pegado con el diagnóstico de diabetes, que bueno, les haré después, más adelante les voy a hacer otro video sobre el tema de la diabetes y también cómo lo manejo, cómo lo manejé y cómo lo manejo ahora. Pero en el tema de los ataques de pánico, me acuerdo mucho que por esos años, 2016, 2017, yo trabajaba de chofer de estas plataformas de taxis por la aplicación, no diría nombres, y me acuerdo que iba manejando con pasaje, iba manejando, y de repente yo sentía como el suelo, o veía como el suelo, el asfalto, se levantaba. O sea, no era que se levantara, sino mi mente me jugaba malas jugadas y veía como el suelo como que se levantaba, como si fuera despegando un helicóptero. Esa sensación tenía, no era un mareo, era más bien como una sensación como de movimiento súbito. No sé cómo explicarlo realmente. Si yo veía hacia arriba, por ejemplo, veía un edificio alto, de esos que hay en la Ciudad de México, me mareaba, así horrible, sentía que se me movía el suelo. No era un mareo como cuando, como cuando, por ejemplo, tienes una infección de oído o tienes un problema en el oído y que te mueves, miras hacia arriba y te mareas horrible. No. Estamos hablando de que el simple hecho de ver hacia arriba me daba la sensación de que yo me caía como de un barranco.
¿sí? Entonces digo, esto por ponerlo de alguna manera fue bastante horrible. Pero llegó un momento en que la sertralina me estaba haciendo daño. De repente dormía con los ojos abiertos. Mi forma de entrar al sueño no era como normalmente pasa, que uno se arropa y lentamente se va durmiendo. Yo literalmente caí en desmayo. O sea, mi mente entraba al sueño en calidad de desmayo. Y muchas veces con los ojos abiertos. Eso era terrible. Me acuerdo muy bien que una ocasión estaba viendo la tele y me quedé dormido y no podía controlar cerrar los ojos. Y yo veía la tele encendida y veía los movimientos de la pantalla y todo. Los veía de una manera sumamente rara. O sea, es una experiencia bastante particular. Y así entraba el sueño. Y obviamente pues mis sueños no eran de calidad. Yo me despertaba el otro día como si no hubiese dormido. Bueno, ok. El punto es que por ahí de finales de mediados del 2018 decidí dejar de tomar la sertralina. La empecé a dejar muy poco a poco, porque hay que dejarla poco a poco, porque si uno la abandona de golpe le hace mucho daño. La empecé a dejar poco a poco, y a pesar de ello empecé a tener sensaciones muy malas por haber dejado ese medicamento, que me duraron como por 15 días, después de que dejé el medicamento, que le empecé a dejar de tomar poco a poco. Cuando di la última toma, al día siguiente y por 2 semanas más o menos, tuve sensaciones muy feas. Yo iba caminando en la calle y veía que mis pies se hacían gigantes. O sea, así de ese tamaño estaban las cosas. Y dejé la sertralina, después de 15 días ya todo normal, entre comillas. Y el propanolol lo abandoné por ahí de finales del 2018. Y dije, ¿sabes qué? Pues va, en vivo. Ya no quiero seguir tomando medicamento. Hice conciencia de que tenía que enfrentar el tema de otra manera porque el medicamento en realidad no me estaba ayudando. Y lo que tuve fue que regresar al manejo de la llama violeta, porque lo había yo dejado. Regresé al manejo de la llama violeta, regresé a las respiraciones, a mis primeras lecciones que son de la respiración. Empecé a retomarlo todo poco a poco y sí empecé a ver una mejoría. Las taquicardias me seguían dando, pero ya en menor grado, con menor intensidad y con menor frecuencia, pero ahí estaban. Hasta que fue más o menos como por el mes de octubre o noviembre del año 2019, cuando hice mi cambio de casa acá a Mérida, Yucatán. Y dentro de las muchas cosas que empecé a aprender aquí, fue de que me dieron un regalo. Cuando llegué aquí a Mérida, traía el mensaje o la consigna de, como ya les había platicado antes, de reencontrarme con mi familia espiritual, con mi familia, con mis ancestros que estaban radicando aquí en Mérida, energéticamente hablando, y debía tener un encuentro con ellos. Y fue a través de ello que yo recibí una noche, la imagen, una imagen que les voy a poner ahorita en pantalla. Perdón si la imagen no es muy fina, no soy un diseñador gráfico, pero bueno, traté de hacerlo lo más parecido a lo que yo vi. Y me dieron esa imagen. Es un triángulo de la llama oro rubí, que es la llama de la paz y la tranquilidad. Hay que poner atención a ello, con un ojo. Un poco como la pirámide Illuminati, más o menos, algo así parecido, nada más que en color oro rubí, o sea, color naranja, con el ojo en el centro y alas a los lados. Cuando yo lo vi, me dijeron claramente, es para que te calmes tu ansiedad. ¿Ok? ¿Está bien? Por alguna razón, o gracias a la influencia, más bien no, sí sé la razón, gracias a la influencia de esta familia espiritual que me contactó en ese momento, al día siguiente o a los 2 días tuve una taquicardia e inmediatamente lo primero que recordé es la pirámide del ojo y las alas. Y la recordé, amigos, no les miento, 2-3 segundos y paró la taquicardia. Y no solamente la taquicardia, sino todo el síntoma, el dolor de pecho, la opresión, dolor de aquí de garganta, bueno, toda esta parte de aquí, el dolor de espalda, y de un día para otro pude controlar sin ningún problema todas las taquicardias y todos los ataques de ansiedad. Claro, para ese momento, para finales del 2019, ya habían disminuido bastante, pero aún estaban presentes. Y más o menos seguí ocupando, cada vez que me ocurría una taquicardia, ocupaba la imagen
durante más o menos unos 6 meses, hasta que llegó un momento en que ya me dejaron de dar las taquicardias. De repente, a veces, muy lejanamente, llego a tener como la sensación en la madrugada, solo en la madrugada, de pecho como apretado, como que se me quiere acelerar un poquito el corazón, pero ya ni siquiera veo el triángulo con las alas y el ojo. Ya únicamente me concentro, digo, tranquilo, no pasa nada, esta es una jugarreta de la mente, inmediatamente se va. Pero los síntomas en realidad no han desaparecido al 100%, pero sí a un 90-95%. Y al día de ahora, técnicamente yo puedo decir que ya no tengo ningún problema con los ataques de ansiedad ni los ataques de pánico. Amigos, les voy a dejar en la descripción de abajo de este video, les voy a dejar una liga de Drive, de Google, para que quienes gusten descarguen la imagen del triángulo, los ojos y las alas, y lo comparto con todos ustedes, con todos los que tengan esta aflicción, que sé que esto va junto con pegado con la depresión. Yo por suerte nunca tuve depresión, pero sí las taquicardias y todo esto, para que lo visualicen cuando tengan este tipo de situaciones, para que la vean, la tengan en su mente, la visualicen, y ojalá, en serio, ojalá tal como a mí me ayudó, esto a ustedes también les ayude. Yo he pedido autorización a estos familiares espirituales de poder compartirla con todos ustedes, y tengo la aprobación para poder dárselas, porque no siempre es así. Para que por favor la utilicen, ocúpenla, mentalícenla, véanla. Es más, si ustedes quieren verla brillante, con luz adelante, o sea, entre mejor la visualicen en su mente, le den ciertas características, es mejor. Es mucho mejor porque su mente lo va a hacer real, y entonces con ello les va a poder ayudar a vencer todo esto. Me voy a regresar un poco más en el tiempo, y ahora yo entiendo que en realidad desde niño yo siempre he padecido esta situación de la ansiedad y de los ataques de pánico, solo que no me daba cuenta. Pero igual pasó, de niño recibí asistencia neurológica, con muy malos resultados, por cierto, pero bueno, la recibí. Ya después de adolescente y de adulto de la edad temprana no recibí ningún tipo de atención, pero siempre estuvo ahí, y de hecho desde unos 10 años antes de que empezaran con esos ataques yo sentía ya como palpitaciones en el pecho, como golpes en el pecho, como navajazos sobre el corazón, y en algún momento yo pensé que estaba mal el corazón. De hecho, les comento, me hice, ¿cómo se llama? Electrocardiogramas, y en todos los electrocardiogramas salí perfectamente bien del corazón, o sea, mi salud estaba chévere. Todo es mental. Cuando uno sufre ataques de pánico y ataques de ansiedad, todo es mental, ¿sí? Y el medicamento lamentablemente nos va a ayudar al muy corto plazo, pero nos deja problemas a mediano plazo. La sugerencia que yo les doy es que se acerquen a todas las terapias alternativas. En serio, realmente funcionan para este tipo de situaciones. No solamente se los digo por mi propia experiencia, de lo cual puedo hablar, sino que en lo general las terapias alternativas tienden a ayudar porque tienden a regular el funcionamiento natural de todos los químicos que genera el cerebro, ¿sí? Y a través de ellos poder regular de forma normal todas las funciones, las horas de sueño, los aspectos de poder controlar ciertas situaciones. Yo me acuerdo que cuando me enojaba, cuando estaba en la época más complicada de mis ataques de pánico, yo cuando me enojaba me empezaban a temblar las manos. No me podía enojar, no podía tener una discusión con mis hijos, o no podía enojarme con ellos, o con la gente, con el trabajo, porque me daba eso, o sea, se volvía incontrolable, un pequeño disgusto y se hacía incontrolable. Y ahora, gracias al poder y actividad de la magna presencia maestra que yo soy, puedo controlar todo eso sin ningún tipo de problema. Todo muy bien, todo tranquilo. Les repito, de repente ahí aparecen algunos pequeños síntomas, pero inmediatamente me concentro, evoco la llama violeta, consumo toda actividad negativa, consumo toda manifestación indeseable que es responsabilidad de mi ser exterior y de mi ser subconsciente, porque también de ahí viene. Los consumo inmediatamente para que ya no se manifiesten nunca más, y así es como he podido salir adelante. También les comento, a través del péndulo, porque el péndulo es sanador, también a través del péndulo se puede ayudar a sanar todo ese tipo de manifestaciones. Por supuesto, tal como ocurre con el medicamento, se requiere una constancia en el manejo del péndulo, que es una ayuda que yo proporciono para quienes estén interesados. A través del péndulo también se puede sanar todo esto. Es decir, hay muchísimas formas a través de las cuales se puede ayudar a controlar y a sanar los ataques de pánico y la ansiedad. Y bien, amigos, esto es lo que les quería contar. Esta es mi experiencia sobre este tema. Les agradezco mucho, y cualquier duda o pregunta, por favor, ya saben, en la parte de abajo. Con gusto puedo contestar cualquier duda que sobre ese tema tengan. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias por ver mis videos, amigos. Por favor, suscríbanse a mi canal, compártanos en la medida de lo posible, y para todos, como siempre,
luz. Muchas gracias.